Salidas alternas en el nuevo procedimiento penal. Constituyen el núcleo del nuevo sistema procesal penal por las que se espera reducir los casos antes de llegar a juicio. De acuerdo con los nuevos códigos, el proceso penal termina no por resolución jurisdiccional, sino debido a la iniciativa de las partes. Pueden ser los siguientes supuestos de llegar a un acuerdo. Acuerdos reparatorios. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 186, los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que a una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los siguientes casos. 1. Delitos que se persiguen por querella, por requisitos equivalentes a parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. 2. Delitos culposos. 3. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Los acuerdos reparatorios no procederán en el imputado si anteriormente ha tenido otros acuerdos correspondientes al mismo delito doloso. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de detectarse el auto de apertura a juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura al juicio, el juez de control, a petición de las partes, podrán suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en el tema. Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar el plazo específico, se entenderá que el plazo será por 1 año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso, según corresponda, continuará como si no hubiera celebrado algún acuerdo. Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. En este supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante un juez de control dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. El juez de control y el Ministerio Público deberán asegurarse que los acuerdos que se hicieron por las partes sean igualitarios y equitativos. Otra salida alterna es la suspensión condicional del proceso. En su artículo 191, el Código Nacional de Procedimientos Penales estipula: por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de incumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o el Ministerio Público con acuerdo de aquel, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes. 1.
que el auto de vinculación a proceso del imputado sea dictado por el delito cuya media aritmética de la pena de prisión exceda los 5 años. 2. Que no exista oposición fundada en la víctima u ofendido. 3. Que haya transcurrido 2 años desde el incumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en este caso. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio y no podrá impedir el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. El imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y los plazos en los que se pueda cumplir a la víctima u ofendido. El juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan. 1. Residir en lugar determinado. 2. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. 3. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas. 4. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. 5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control. 6. Presentar servicio social a favor del Estado o de las instituciones beneficencia pública. 7. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas. 8. Tener un trato o empleo o adquirir en un plazo de que el juez de control determine un oficio, un arte, industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia. Someterse a la vigilancia que determine el juez de control. No poseer ni portar armas. No conducir vehículos. Abstenerse de viajar al extranjero. Cumplir con los deberes del deudor alimentario o cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de las víctimas. Para poder fijar estas condiciones o la condición que le vaya a poner el juez de control, deberá de poner al imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán proponer al juez de control condiciones a las que consideren debe de someterse el imputado. La víctima u ofendido serán citados en la audiencia en la fecha que señale el juez de control. La incomparecencia de estos no impedirá que el juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. Otra de las salidas alternas es el procedimiento abreviado, que en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala los requisitos de procedencia de verificación del juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos. 1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que lo sustenten. 2. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez de oposición que se encuentre fundada. 3. Que el imputado A. reconozca estar debidamente informado de su derecho a juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. B. Expresamente renuncie el juicio oral. C. Consista la aplicación del procedimiento abreviado. D. Admita su responsabilidad por el delito que se le impute.
Acepte ser sentenciado con base a los medios de convicción que expone el Ministerio Público en formular la acusación. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación al proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima o el ofendido debidamente citados no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto. Si el procedimiento abreviado no fuera admitido por el juez de control, se tendrá por no formular la acusación oral que hubiere realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que en su caso hubiere realizado a su respectivo escrito, y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. La oposición de la víctima o el ofendido solo será procedente cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. La existencia de varios coimputados no impide la aplicación de estas reglas en forma individual. Es una forma rápida de solucionar un conflicto entre las partes y así poder que no se realice la acumulación procesal en las diferentes tribunales donde se da resolución a estos conflictos, ya que con las salidas alternas las partes se ponen de acuerdo y llegan a una solución. En mi particular punto de vista, son muy buenas, pero también hay muchas personas que lo pueden tomar a ligereza, ya que pues no se acaba el procedimiento y no se ven como una acción mala, ¿no? O sea, ya por ejemplo, el imputado ya no tiene, digamos, en su expediente que pues hizo eso, ¿no? Porque se extingue la acción penal, entonces ya no llega al final. Pero pues en general es una solución, es una opción muy muy viable.